Saludos cordiales, mi nombre es Brenda Quiñones Carreño, estudiante de Paralelo B. El tema que voy a exponer es la relación del derecho respecto a lo que corresponde al comercio exterior y los principios UNIDROIT, de la materia de derecho de producción, competencia y consumo. Los objetivos son cumplir los principios y reglas comunes del derecho general de contratos asentados en los distintos sistemas legislativos y encausados preferentemente por los usos y prácticas de comercio internacional. La propia pretensión universal y neutral de sus reglas explica la falta de rigor técnico en el uso de la terminología y de los conceptos elegidos en el texto cuando intentamos insertarlos en las expresiones y significación de cada uno de los sistemas. Esta dimensión fundamental en el modelo doméstico es más relevante que el significado del principio fundamental UNIDROIT de la buena fe y lealtad negocial, formulados en el artículo 1.7 de dicho principio. La utilización de cláusulas generales como la buena fe y lealtad negocial son conceptos indeterminados y conceptuales delimitados por los usos y prácticas del comercio internacional. Un pequeño concepto sobre lo que es comercio exterior. Se lo conoce como la compra y venta de diferentes bienes y servicios, al mismo que se realiza fuera de las fronteras geográficas de un país, ya que las partes interesadas en trazar productos se encuentran ubicadas en los distintos países y regiones. Desde antaño, la aparición del comercio ha obligado a los juristas a replantearse constantemente un sinnúmero de cuestiones en torno a la forma tradicionalista realizarlo, así como tratar de solucionar los problemas que han surgido relacionados con la validez legal de las transacciones y contraprestaciones en el ámbito internacional. En este plano es una realidad que el objetivo principal es pretender la armonización legislativa en las áreas integradas, es decir, crear instrumentos que sean reconocidos por los estados como el ánimo de ajustar la regulación del comercio internacional. Y es que precisamente las legislaciones nacionales en muchas ocasiones no contribuyen al desarrollo del mismo. Hay que especificar que el comercio exterior se encuentra sujeto a diferentes normas, tanto de control de los productos como son sanitarios, seguridad, etc. También podemos encontrar entre estos el procedimiento de trámites burocráticos, registros y de tributación como impuestos y aranceles, etc. Cabe señalar que uno de los principales objetivos del comercio exterior es satisfacer la demanda de los consumidores, aprovechando las ventajas comparativas que tiene cada país. Como, como también es importante mencionar que el desarrollo del comercio exterior se produce gracias a que existe una liberación comercial y además de esto con una eliminación de prohibiciones y barreras arancelarias. A su vez, la política de aduanas y fletes, así como la de impuestos y comercio exterior. El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, con sus siglas en inglés UNIDROIT, con sede en Roma, Italia, es una organización intergubernamental independiente. Tiene como objetivo principal estudiar las diferentes necesidades y métodos, los cuales ayudarán a modernizar, armonizar y coordinar el derecho internacional privado y particularmente al derecho comercial entre los estados, así como formular los instrumentos de derecho uniformes, principios y normas para alcanzar aquellos objetivos. Una de sus principales funciones es la redacción y aprobación de normativas respecto a temas de derecho privado aplicables a los países miembros de la UNIDROIT. Estos instrumentos pueden ser integrados por estados a sus legislaciones mediante la ratificación de los mismos. Sin embargo, pueden operar como derecho suave, soft law, dado que las partes, mediante su autonomía conflictual, pueden invocarlos como derecho aplicable a su contrato. No existe únicamente este tipo de cuerpos normativos, de igual manera, actores internacionales de carácter privado como la Cámara Internacional de Comercio, el Instituto Internacional para la Unificación de Derechos Privados y MIDROIT. Se han sumado a estos esfuerzos creando instrumentos que recojan los usos y costumbres de mayor envergadura en el plano internacional. Ejemplo de ello son los INCORTENS y los principios UNIDROIT.
La consideración de la Convención de Ley Uniforme de los Principios debe destacarse, pues frente al carácter estatal de aquella, los principios son un texto internacional de carácter estatal, al haber sido elaborados por la UNIDROIT. En cambio, si partimos de la idea de que los principios UNIDROIT representan una nueva aproximación a la ley del comercio internacional, ellos aplican un avance respecto a la manera legal de pensar en la globalización. La reglamentación de la compraventa internacional remonta a sus orígenes en 1930, con el Instituto Internacional de la Unificación de Derecho Privado, UNIDO, a través de la Sociedad de Naciones, distribuyó a los gobiernos dos proyectos de ley uniformes sobre la compraventa internacional. Por tanto, su desarrollo no se ha circunscrito únicamente a la esfera meramente nacional, y es que con el paso del tiempo el intercambio de bienes ha traspasado fronteras en pro de fortalecer las economías mundiales. Los principios UNIDROIT Los principios UNIDROIT con carácter dispositivo. Los principios UNIDROIT tienen un carácter dispositivo, lo cual permite comprender el sistema de fuentes de derecho internacional privado en sentido amplio o impropio y comprensivo del denominado soft law. Con esto, los principios serán capaces de competir con las diversas figuras reguladoras que tienen que ver con las diversas figuras internacionales como son recomendaciones, dictámenes, códigos de conducta y principios, los cuales no tienen poder de vinculación directa, pero que actúan como referentes específicos en la actuación judicial y en el desarrollo legislativo futuro. Resta precisar la significación del carácter autónomo de la fuente de producción de los principios. Es cierto que los mismos se han elaborado en el seno de una organización internacional llamada a impulsar la unificación del derecho privado mercantil, y por ahí su naturaleza de instrumento internacional extraestatal y el carácter no vinculante de su contenido como regla general. Relación entre comercio exterior y los principios UNIDROIT. Los principios UNIDROIT participan de los rasgos característicos del derecho transnacional más reciente, de carácter autónomo en su origen, aplicación y resolución de controversias. En este sentido, los principios UNIDROIT son fruto de una producción autónoma porque están elaborados por una comisión de especialistas jurídicos pertenecientes a una organización intergubernamental internacional, el UNIDROIT. Asimismo, su aplicación predominante se viene haciendo en el marco de los tribunales arbitrales, pero con independencia de ello, lo cierto es que los supuestos problemas negociables que giran en torno a los contratos internacionales no son muy diversos de los que se suscitan en la esfera nacional y doméstica. La interacción que se produce entre el movimiento de unificación del derecho sustantivo procura la búsqueda de relaciones jurídicas seguras, y es que el auge que experimentaron a principios del siglo pasado los intercambios comerciales debido a la mejora y rapidez de los medios de transporte y de las comunicaciones. Cabe recalcar que esta similitud de conceptos del sector contractual recogidos en los principios presentan soluciones con una significación de mayor frecuencia renovadora que la alcanzada en los sistemas nacionales, ya que el dinamismo del comercio y la contratación internacional procura una especial atención a este derecho. El dinamismo renovador de los principios no se apoya en la naturaleza internacional de la relación contractual, sino en la nueva manera de entender la función reguladora en la contratación mercantil a través del protagonismo de los usos y prácticas del comercio internacional y de las cuestiones relevantes del intercontractual. En definitiva, solo opera en puridad respecto de contratos internacionales, ya que de esta forma el calificativo conflictual ciñe el tema de la autonomía de la voluntad como de la facultad de las partes para elegir el derecho aplicable. Los principios UNIDROIT responden a las ideas imperantes en el ámbito del derecho mercantil internacional de regular el mercado económico supranacional de modo uniforme, despolitizado y acorde a la unidad de mercado.
La marcada confianza en los principios de los usos descansa en su propio objetivo o finalidad de proporcionar una regulación lo suficientemente flexible como para resistir su adaptación constante en los cambios de la realidad técnica y económica del comercio transfronterizo. La singularidad de los principios UNIDROIT reside en el predominio de las exigencias del comercio internacional, cuya entrada se facilita con la regla general del carácter dispositivo de sus preceptos, el cual lo encontramos en el artículo 1.3 del mencionado principio, y sus normas son interpretación de la declaración de voluntad conforme a su carácter internacional y su propósito dirigido a promover la uniformidad jurídica 1.6 de este mismo principio. Cabe señalar también que gracias a los principios UNIDROIT, el comercio internacional tuvo un poco más de legalidad, de apertura, más control en cuanto a los aranceles, en cuanto a las tasas que se cancelaban cuando el producto ingresaba o salía de los diferentes países, y los estados con esto lograron regular y tener un control sobre todo este comercio. Y cabe señalar también que todos los países no forman parte de esta, del UNIDROIT, como son Francia e Italia. Muchas gracias.